Frida Kahlo, quien terminó su último autorretrato incompleto. La Casa Azul se erigía majestuosamente en el corazón de Coyoacán, como un testigo silente de la vida y la muerte de Frida Kahlo. En la víspera de aniversario de su fallecimiento, el aire se llenaba de un aire pesado de misterio y nostalgia en las calles de este barrio tranquilo de la Ciudad de México. La casa que solía ser el hogar de la famosa pintora, ahora es un museo que atraía admiradores y curiosos de todo el mundo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que la Casa Azul albergaba un oscuro secreto que había permanecido oculto durante décadas. Ana María, una mujer de mediana edad con una pasión desbordante por el arte y la historia, había sido nombrada directora del Museo Casa Azul, después de años de servicio dedicado. Su fascinación por Frida Kahlo le había llevado a investigar a profundidad sobre la vida del artista y su obra. En su búsqueda por comprender el legado de Frida, Ana María había descubierto rumores intrigantes sobre un último autorretrato inacabado que la pintora había mantenido oculto hasta su muerte. Esa noche, con la luna llena como único testigo, Ana María decidió que había llegado el momento de desvelar el enigma detrás de ese último autorretrato. Con un juego de llaves en la mano, se aventuró en las profundidades de la Casa Azul, como si fuera un intrépido explorador en busca de un tesoro perdido. La habitación donde se encontraba el inacabado autorretrato estaba al final de un largo pasillo, bañada en una penumbra que parecía darle vida a las sombras. La directora insertó la llave en la cerradura con manos temblorosas, como si una fuerza desconocida la impulsara hacia un destino desconocido. Cuando la puerta se abrió, el suspenso llenó la habitación. Ana María sintió una extraña opresión en el pecho. El cuadro, colocado en un caballete en el centro de la sala, parecía un portal al pasado. La imagen de Frida, con su mirada intensa y su pelo oscuro que enmarcaba su rostro, parecía estar esperando a que alguien revelara su secreto. La parte inferior del lienzo, sin embargo, estaba en blanco, como si la propia Frida hubiera dejado algo inconcluso, algo que solo podía ser completado por otro. De repente, un sonido escalofriante llenó la habitación. Ana María giró la cabeza y vio cómo la puerta se cerraba con fuerza detrás de ella. Se estremeció mientras intentaba abrir la puerta, pero estaba como atrapada en un laberinto de pesadilla. La temperatura en la habitación descendió bruscamente y un escalofrío recorrió su espalda. La figura de Frida en el cuadro parecía cobrar vida ante sus ojos. Sus ojos penetrantes parecían seguir cada uno de sus movimientos con intensidad. Ana María se sintió atrapada en un sueño aterrador mientras veía cómo un pincel caía al suelo y comenzaba a moverse por sí solo. Las pinceladas eran firmes y seguras, como si alguien invisible estuviera tomando control de la situación. El cuadro cobraba vida ante sus ojos, pero no era una versión amable de Frida. Era una representación distorsionada y aterradora. La pintura mostraba a Frida con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Su cabello se retorcía como serpientes y las flores que solían adornar su autorretrato ahora eran espinas afiladas que la atravesaban. Ana María estaba paralizada por el horror, mientras la pintura se completaba ante sus ojos, como si la propia Frida estuviera tomando el control desde el más allá. Finalmente, cuando la pintura estuvo completa, Ana María observó en el rostro de Frida una expresión de ira y venganza. La figura en el cuadro parecía respirar y moverse, y entonces, con un grito escalofriante, salió del lienzo. Frida, o lo que fuera, se abalanzó sobre Ana María con una risa estridente y garras afiladas. Ana María luchó por su vida, pero la figura de Frida era inhumana
en su ferocidad. Cada arañazo era como una descarga eléctrica de terror y agonía. En medio del caos logró arrancar un fragmento de la pintura y lo arrojó hacia el cuadro. La figura de Frida fue absorbida de nuevo en el lienzo y la habitación volvió a la normalidad. Agotada y herida, Ana María logró abrir la puerta y escapar de la habitación. La Casa Azul había vuelto al silencio sepulcral como si nada hubiera ocurrido. Pero Ana María sabía que había descubierto el oscuro secreto detrás del último autorretrato de Frida Kahlo. La historia de lo que ocurrió esa noche en la Casa Azul se perdió en el tiempo. Al día siguiente, el museo estaba cerrado al público y nadie sabía lo que había sucedido. Ana María nunca volvió a ser vista y el autorretrato de Frida permaneció en su lugar. Pero había cambiado. Ahora, en lugar de una figura incompleta, mostraba a Frida en su forma distorsionada y aterradora. La leyenda de la Casa Azul creció y muchos afirmaban que el espíritu de Frida Kahlo había cobrado vida en su último autorretrato, buscando venganza por alguna traición olvidada. La exposición nunca se llevó a cabo y la casa se cerró definitivamente al público, convirtiéndose en un lugar embrujado que solo los valientes se atrevían a explorar. Y así la Casa Azul de Coyoacán se convirtió en una leyenda de terror, un lugar donde el arte y la muerte se entrelazan en una historia macabra que nadie puede explicar completamente. Nadie sabía quién terminó el último autorretrato de Frida Kahlo, pero lo que quedaba claro era que Frida misma había vuelto, en forma de pesadilla, para reclamar su legado y aterrorizar a quienes se atrevieran a desvelar sus secretos oscuros. La Casa Azul se convirtió en un lugar tabú, un destino misterioso que generaba temor en los lugareños. Los valientes que se aventuraban a explorar en sus pasillos y habitaciones afirmaban escuchar risas siniestras en medio de la noche y ver sombras retorcidas que se movían en las esquinas de sus ojos. Los rumores sobre el espíritu vengativo de Frida Kahlo se multiplicaban y nadie se atrevía a desafiar su presencia. Con el tiempo, la Casa Azul se convirtió en una ruina olvidada del corazón de Coyoacán. La leyenda de Frida Kahlo y su último autorretrato, incompleto, persistió en la memoria de la gente. Pero nadie se atrevió a investigar más a fondo. La Casa Azul se convirtió en un lugar donde el arte y la muerte se entrelazan en una historia macabra que nadie puede explicar. La pregunta de quién terminó el último autorretrato de Frida Kahlo permaneció sin respuesta, enterrada en el misterio de la Casa Azul y los susurros de quienes temían despertar a la pesadilla que yacía en su interior. Y así el legado de Frida Kahlo, una vez celebrado en vida, se transformó en una sombra oscura que acechaba en las profundidades de una casa embrujada, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes como para desafiar su presencia. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.